Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Roberto Juan Mucci y estoy compartiendo con ustedes, como lo hemos hecho en otras oportunidades, los viernes por la noche a las 23 horas, este espacio virtual en Facebook denominado Escucharnos para crecer juntos desde el marco teórico de la logoterapia. La idea es, encontrar un espacio semanal donde poder compartir algunas ideas sobre la vida, sobre la actitud ante la vida, sobre el sentido de la vida, y en un diálogo los invito a que después sobre lo que vayamos hablando pueden hacer comentarios a través del Facebook, que los iremos leyendo y los iremos comentando de modo horizontal. Todos tenemos una experiencia de vida rica en valores que puede ser un aporte para todos los que están compartiendo este espacio. Hoy, viernes 7 de diciembre, estamos terminando la primera semana de este mes, el último mes de este año 2018. Y ya se van acercando ahí nomás las fiestas, Navidad, fin de año, tiempo de cierre, tiempo de balance, tiempo de preguntarnos acerca de, cómo fue el año, qué cosas dieron sentido a esta semana y cuáles son las cosas que dieron sentido a nuestro año, y en base a eso poder pensar y proyectar un 2019 rico en valor para todos nosotros. Hablando de este tema, del sentido que encontramos, gracias María Rosa, veo que ya me va mandando un mensaje, dice que bueno que hayas vuelto a hacer el programa, sí, porque hemos tenido una interrupción de 1 o 2 semanas a raíz de algunos temitas laborales y hogareños también. Y hablando sobre esto que estábamos planteando, del sentido de la semana y del año que finaliza, quería reflexionar sobre este tema, sobre el tema del sentido, y acudir a nuestro maestro, que es Viktor Frankl, quien nos plantea que, por un lado, en el hombre, a nivel antropológico, hay una búsqueda de sentido de la vida, lo que él llama la voluntad de sentido. Vean que hay un autor que es Schopenhauer, que hablaba que lo que mueve la conducta del hombre es la voluntad de vivir. Después Freud hablaba de la voluntad de placer, y Adler, siguiendo un poco a Nietzsche, dice que lo que mueve al hombre es la voluntad de poder, y agrega Viktor Frankl que en realidad hay una cuarta causa motivante de la conducta humana, que es el encontrarle sentido a las cosas, a los acontecimientos y a la vida. Esto que él llama la noodinámica, que nous está aquí, el sentido, dynamis, movimiento, es la búsqueda básica del hombre de una razón por la cual vivir, un motivo por el cual continuar adelante en búsqueda de aquello que nos resulta significativo y valioso. Frankl habla de una sana tensión entre lo que uno es y aquello a donde uno tiende y desea y debe llegar a ser. Dice que el hombre no solamente está impulsado por los instintos, las pasiones, los sentimientos, sino que el hombre está atraído por los valores, y lo piensa como el apetito natural del hombre a la felicidad. Hay un apetito natural del hombre en búsqueda de la felicidad. Ya toda la filosofía, a lo largo de 2500 años, venía planteando que la motivación básica, el fin del hombre, era la búsqueda de felicidad, que a veces puede frustrarse y generar una especie de vacío existencial. La felicidad, que no es un estado permanente, sino que son momentos en los que se experimenta bienestar luego de haber actuado o haber estado
acorde a las circunstancias. De aquel que no encuentra este sentido de la vida puede experimentar un vacío interior, lo que se llama un vacío existencial, la falta de contenido humano, y esto nos lleva a la frustración y a lo que algunos han denominado las neurosis noógenas, como que habría tres tipos de neurosis: las neurosis endógenas, que tienen que ver con la psicofisiología del hombre, y ahí acudimos a un médico que nos dé algún psicofármaco para compensar esta situación y poder salir de la misma. Después tenemos la depresión exógena o reactiva. Nos sucede algo en la vida que nos hace daño, que nos hiere, que nos lastima, y ante lo cual reaccionamos, ¿verdad?, deprimiéndonos, y bueno, y ahí necesitamos acudir, ¿verdad?, a una psicoterapia que nos enseñe a afrontar una situación que se nos hace desagradable. Y por un tercer camino sería las depresiones o neurosis noógenas, en donde no ha sucedido nada interiormente, no ha sucedido nada exteriormente, pero de todos modos me siento mal. Ese malestar existencial que el hombre experimenta, una especie de ausencia de contenido valioso que haga gustosa y gratificante su vida. El tema de los sentidos va de la mano con el tema de los valores. Digamos que los sentidos son valores, pero personales. Para mí puede tener sentido la música, el estudio, el trabajo, la familia, el deporte, pero cuando esos sentidos personales son compartidos, a esos sentidos los llamamos valores. Y Viktor Frankl hizo una triple clasificación de valores: los valores de creación, como encontrar sentido en la vida en comunidad; los valores como el sentido del trabajo; después los valores de vivencia, como el sentido del amor; y los valores de actitud frente a aquellas situaciones que son, digamos, dificultosas para el hombre, como el sufrimiento, la culpa y la muerte. Si en el hombre es como si fuera un recipiente, si el hombre como recipiente tiene en él la voluntad de sentido, es porque tiene que haber un contenido que lo llene. Entonces, paralelo a la voluntad de sentido en el hombre, tiene que haber sentido en la vida, no en la vida en general, porque la vida en general no existe. Existe la vida individual, particular de cada uno. Por lo tanto, es un sentido personal en mi vida concreta, en mi vida cotidiana. Y la pregunta por el sentido de nuestra vida, de nuestro trabajo, ¿verdad?, del compartir en la sociedad, del compartir las cosas que vamos experimentando, es una pregunta universal. ¿Qué quiere decir esto de pregunta universal? Es una pregunta que le acontece a todo el mundo, en la niñez, en la juventud, en la vejez, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos, cuando hay dificultad a nivel laboral, a nivel económico, como que atraviesan a todas las personas y todos los tiempos que vamos, y situaciones y ámbitos que vamos transitando. Algunos autores han hablado acerca del preguntarse por el sentido de la vida. Muchas veces nos viene esta pregunta: ¿y qué sentido tiene esto que nos toca hoy vivir? ¿O por qué esto a mí? ¿O por qué las cosas se dan de determinada manera? Y aparece un autor, un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que dice que en realidad no tiene sentido preguntarse por el sentido de la vida, porque el hombre como que ya está determinado. Dice: el hombre es un ser embarcado sin boleto, y yo sé que en Delú nadie me espera. ¿Qué quiere decir esta frase? El hombre es un ser embarcado sin boleto. O sea, el boleto indica de dónde venimos.
y dice, y sé que en Dilú nadie me espera. Dilú es una localidad francesa que simbólicamente lo que Sartre marca es: no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, y aunque llegara en algún momento, ¿verdad? Ahí donde llegue no habrá nada ni nadie valioso que espere por mí. Bueno, esta es una respuesta, la de Sartre, un tanto pesimista, un tanto angustiante. Después aparece otro filósofo alemán muy conocido, Friedrich Nietzsche, que dice que quien dispone de un porqué o de un para qué es capaz de sobrellevar casi cualquier cómo. También a esto se sumaría la frase de Goethe, ¿verdad? Toda situación es una oportunidad para algo. Pero cuando nos sentimos mal, cuando no encontramos gusto a las cosas, a la vida, al trabajo, a los acontecimientos, a la familia, lo que Nietzsche diría es que hay que descubrir un para qué, no preguntarse un por qué las cosas son así. Quizás si nos preguntamos, si nos quedamos en el por qué, no sé si llegaremos a encontrar todas las respuestas que cada situación amerita, pero sí podemos preguntarnos el para qué. Dado que aconteció esto o aquello, ¿qué es lo que yo a partir de esto puedo realizar? Después viene Freud y dice, bueno, pero en realidad preguntarse por el sentido de la vida es un dato, indicador de que la persona ya ha enfermado. También otra visión poco feliz o poco gratificante. Aparece otro autor que es discípulo de Freud, Alfred Adler, y nos dice que el hecho de preguntarse por el sentido de las cosas no tiene valor porque de por sí la vida tiene sentido y no es necesario indagarlo. Y a esto se suma, y acá es donde queremos llegar, a Viktor Frankl, creador de la logoterapia como tercera escuela de psicoterapia vienesa, que dice que en realidad en cada momento el hombre debe buscar el motivo por el cual vivir, que el sentido hay que buscarlo, encontrarlo y hay que dotar a las cosas y a los hechos un valor que lo hagan significativo. Por lo tanto, el sentido se descubre y al hacerlo entusiasma. Hay mucha gente que a veces está apagada, ¿verdad? Que le falta pasión, que está decaída, desganada, abúlica, como que le cuesta tirar adelante, llevar adelante el carro de la vida. Lo contrario de esto es el entusiasmo, el ser apasionado, el vivir con valentía, el vivir con coraje. La palabra entusiasmado proviene de theos en griego, teos, teología, teos, Dios. Por lo tanto, entusiasmado es aquel que posee la fuerza más allá del orden natural, la fuerza de la divinidad. Entonces, los sentidos entusiasman y apasionan la vida humana. Pero el sentido no es constante. No es que si un día uno le encontró significado y valor a ese día o a ese acontecimiento, por ese solo hecho, de ahí en adelante toda su vida cobrará sentido. Como que el sentido hay que buscarlo siempre, hay que reconstruirlo siempre, cada vez que nos levantamos, cada vez que terminamos un día y ver qué sentido tiene lo que hemos hoy vivido, qué lugar le damos en nuestra vida. Hoy viernes podemos preguntarnos qué sentido hemos descubierto a lo largo de nuestra semana. En diciembre podemos preguntarnos cuáles fueron los sentidos dados a lo largo de todo este año a nuestra existencia, porque se puede perder. El sentido se puede escurrir como el agua entre los dedos de la mano, pero él sigue estando presente en nuestra vida, aún en las situaciones complejas, aún en la adversidad. Tan solo que cada uno debe hallarlo,
es intransferible. A veces en el consultorio muchas personas vienen a preguntarnos acerca de ¿y cuál es el sentido de su vida? Bueno, pero no es que desde afuera el terapeuta puede decirle a alguien cuál es el sentido de su vida. El sentido lo debe descubrir cada uno, sí, con la guía del terapeuta, pero es un descubrimiento personal, es un descubrimiento intransferible. Cada uno sabrá cómo dotar a su vida de dicho sentido. Quien nos ayuda o dónde podemos hallarlo es en el ámbito de la conciencia moral. Veamos que no estamos hablando de la conciencia, lo inconsciente, lo preconsciente, de lo cual nos hablaba Freud. Estamos hablando de la conciencia, la autoconciencia, como ese espacio de interioridad, de intimidad, de profundidad, de espiritualidad que anida en nuestro corazón. Es allí, en ese ámbito de nuestra mismidad, en el núcleo profundo de nuestro ser, donde cada uno va a escuchar la voz de la conciencia como órgano de sentido que nos dice el valor de las cosas. Hay que saber prestar oídos y escuchar lo que nos dice nuestro corazón como brújula existencial. Nos orienta a descubrir el para qué de cada acontecimiento. No tiene sentido la vida, como no tiene sentido la humanidad, porque no existe la vida, no existe la humanidad, existen las personas vivientes, existe el conjunto de seres humanos que constituyen la humanidad. Entonces, el sentido es en mi vida personal, y cada uno debe descubrirlo como una tarea existencial cotidiana. Hay una frase muy rica de Viktor Frankl que dice que la vida conserva su sentido hasta el aliento final. Y esto me recuerda mucho la película El Titanic, no sé si alguien la vio. Hay una escena, no sé si esto lo he contado en otra de las transmisiones, en donde los dos protagonistas, que ahora no recuerdo los nombres, Leonardo DiCaprio y la novia, ya habiéndose hundido el Titanic, ella está flotando sobre una especie de tabla y él está sumergido en el agua y ella le pregunta a él qué sentido tiene haber vivido todo lo que vivieron en esos días dentro del barco si, bueno, ahora la historia terminaba así. Y él le responde que no tiene que ver con la cantidad de lo compartido, sino que tiene que ver con la calidad, la intensidad de lo vivido, lo que le da sentido al hecho de haberse encontrado y conocido. Gracias, Cecina, dice qué bueno escucharte nuevamente, se te extrañaba, querido Roberto. Gracias, es mi tía, por eso se suma y yo también la aprecio mucho. Veo también que hay unos cuantos que nos van siguiendo, Nancy, María Rosa, Pablo, Mauricio, Marcos. Bueno, un saludo a todos. Bueno, vuelvo sobre esta frase que decíamos de Viktor Frankl. La vida conserva su sentido hasta el aliento final. Y habría que ver si, y si no lo trasciende el aliento final. Porque el sentido, el amor y la vida es metatemporal, no sujeto a perecer. Y aunque la muerte se nos cruce por el camino, como que tiene sentido y perdura aquellos que hemos vivido. Digamos que todo lo vivido es lo que realmente tiene sentido y guarda eternidad. Lo eternamente perdido es lo que no fue llevado a la práctica, eso es lo que carece de sentido. Aquello que no nos hemos animado, ¿verdad?, a vivir con intensidad en el momento oportuno. Pero todo lo vivido queda eternamente guardado en nuestra existencia. Continuando con este concepto que nos trae Viktor Frankl,
como padre de la logoterapia, una psicología centrada justamente en esto, en el significado de la existencia humana, ¿verdad? Y en una idea de vida y de hombre y de valores y de modo de afrontar la vida, ¿verdad? Muy optimista, muy realista, muy prospectiva, muy protagónica. Dice, el significado de nuestra existencia depende de la realización de valores en la vida cotidiana. Los que son docentes quizás me recordarán esto, cuánto se insistía en el tema de la educación en valores. Los valores, ¿verdad? Las virtudes, aquellas cualidades que hacen al hombre, lo convierten en humano, que hacen que la vida se torne valiosa. Después quizás los tiempos fueron cambiando, la cultura de la comunicación, ¿verdad? O los medios de comunicación fueron presentando otra serie de valores quizás distintos, no sé si mejores o peores, pero como que hemos ido un poco dejando de hablar de los valores, la axiología, la ética, y hay una especie de grieta ahí también, entre lo que es la vida cotidiana y la eticidad del hombre. Dice, para quienes, y esta frase es de Silvana Torrijo, una excelente psicóloga, dice, para quienes no han podido desplegar el sentido de sus vidas, hay muchas personas que no lograron aún desplegar, desarrollar, desenvolver el sentido de su vida. El pasado se convierte en una carga que se arrastra. El pasado se convierte en una carga. Hoy un paciente insistía mucho en esto, ¿no? Cómo no podía terminar de soltar el pasado. Y no solamente sufría por ese pasado que lo torturaba, sino que además le impedía vivir el presente y le impedía proyectar el futuro. Muchas veces, pero el pasado justamente es algo que ya no existe. O sea, a veces estamos tironeados por lo que ya fue, y eso nos impide vivir, ¿verdad?, con intensidad lo único que tenemos en nuestra posibilidad, el aquí y el ahora, el presente. El pasado debe convertirse en una experiencia de vida, en un aprendizaje de vida, y no en una mochila que nos arrastra. Dice, el presente es un problema para aquellos que no descubrieron el sentido de su vida, no saben cómo vivirlo, no saben qué hacer con el presente, se aburren, se angustian, viven en constante ansiedad y el futuro es una amenaza, porque si no hay una meta como sentido hacia lo cual tiende nuestra vida, el futuro se convierte en una amenaza. Y es así porque, por la incertidumbre, al carecer de una meta a la cual tender, ¿verdad?, nos asalta la incertidumbre de qué es lo que nos sucederá. Entonces estamos entre la angustia del pasado, la ansiedad del futuro y la posibilidad del presente. Dice la autora, sin sentido, la existencia no vive plenamente. Está muy bueno, ¿eh? Sin sentido, la existencia no vive plenamente. A veces vivimos a medias. Y la vida no existe sanamente. Y sin sentido, la vida no existe sanamente. Porque la ausencia de sentido es probable que produzca algún tipo de malestar o de enfermedad. Terminamos desarrollando lo que decíamos al comienzo, la depresión noógena o endógena, en donde la llave, el picaporte para resolverla, está dentro nuestro. Una de las posibilidades o herramientas que tenemos es la acción. Nos sentimos bien luego de actuar. Viktor Frankl insiste mucho en menos reflexión y más acción, ¿verdad? Salir, servicio, sentido.
Viktor Frankl habla de las 3 S: salir, servicio y sentido. Cuando estamos abrumados porque experimentamos la nada en nuestra interioridad, o el vacío, o el sinsentido, o una especie de displacer, ¿verdad? Él nos propone ante esa situación quitar la atención de este malestar y dirigir nuestra atención hacia una acción concreta por algo o por alguien. Eso se llama autotrascendencia, dedicarnos a algo o a alguien. Y así, al modo de una linterna, desde nuestra atención dirigimos la conciencia a una meta, a un objetivo, a una tarea existencial, y luego de realizarla, no antes, luego, uno terminará sintiéndose bien. Muchas veces la gente pone el carro delante del caballo, busca la felicidad antes de, busca la cosecha antes de la siembra, y el bienestar, la felicidad, la satisfacción siempre vienen luego de lo que uno haga por sí mismo, por los demás, por las personas, por el país. Bueno, yo me quedé pensando en estas 2 palabras. Hoy hemos hablado de sentido. Hoy es viernes, una buena ocasión para preguntarnos qué sentidos hemos descubierto en nuestra semana. Si alguien quiere escribir y comentar. En mi caso personal, en esta semana he participado de 2 eventos que le han dado mucho significado y valor a mi semana. Por ejemplo, el primero fue una cumbre virtual mundial de logoterapia a través de estos medios virtuales nuevos que no sabría yo explicar porque no soy muy bueno en esto, que se coordinó desde Venezuela y que me han invitado a realizar una ponencia, y ha habido disertantes de todos los países de Latinoamérica. Y aquí nomás, sentadito delante de la notebook, he podido enriquecerme con el aporte de tantos colegas que de distintos países nos han hablado. O sea, he aprendido mucho y me he enriquecido mucho. También he participado de un evento que lo quisiera señalar, porque habitualmente sobre uno de nuestros ámbitos, como es la justicia tan vapuleada, los abogados, los jueces, los pleitos judiciales que no son claros, que no se busca la verdad, ¿verdad? Una vez un juez me dijo que yo le preguntaba, y bueno, ¿y cómo hacen para descubrir la verdad o la realidad de lo que aconteció? Y me dice, mire, doctor, a nosotros no nos interesa la verdad, los hechos realmente acontecidos. Me dice, lo que queremos es resolver el caso con el menor lío social, o sea, que no haya batahola social en el dictado de su sentencia, y que el que pierda el pleito sea solvente para cubrir los gastos del juicio. Bueno, me desanimó bastante, pero cuento esto porque esta semana fue al revés. He participado de un acontecimiento de la jura de un magistrado, de un juez que asumió en un juzgado en lo civil y comercial de La Matanza. En la universidad, se hizo el evento en la Universidad Nacional de La Matanza, estaban los camaristas que le tomaron la jura, y tanto los asistentes como el presidente de la Cámara destacaban como hecho el poner en puesto a un nuevo magistrado, un hecho de la democracia y la calidad humana y profesional del nuevo juez que asumía. Me admiró que hablara buscando la verdad, buscando la realidad y tratando de humanizar la justicia. Bueno, sobre esta experiencia personal de una justicia vapuleada, me sentí muy valioso al ver que quedan motivos por los cuales seguir creyendo en la justicia humana. Los invito a quienes quieran compartir, que nos cuenten qué sentido han encontrado en esta semana, ¿verdad? O qué cosas le dieron sentido a su vida a lo largo de este año. Veamos quién de ustedes se anima a compartir
Si recuerdan, bueno, aquí ya se suma Lidia, dice, en tiempos de posmodernidad, con la liberación de las diferencias y la diversidad pareciera, a ver si logro leer todo el mensaje, pareciera que las conciencias han perdido capacidad de sorpresa y pereza intelectual para recuperar la voluntad de sentido. Bueno, será cuestión de volver a motivar la voluntad, ¿no? Hablando de pereza intelectual para recuperar la voluntad de sentido, a veces la gente, de paso hagamos un comentario sobre esto de la voluntad en general, ¿no? Muchas veces la gente dice, bueno, pero no tengo voluntad de trabajar, voluntad de estudiar, voluntad de hacer tal trámite, voluntad en el hogar, voluntad de cocinar, de limpiar, pero no se trata de la voluntad está de por sí, lo que se trata es de activar la voluntad, y ahí viene el hecho de motivarla. Lidia, lo que debemos hacer es justamente acudir a la motivación de la voluntad, ¿verdad? Para encontrar sentido a las cosas. La voluntad siempre está. No debemos dar crédito que no se tiene voluntad. Se tiene. Lo que falta es que hay que encontrar motivos que la pongan en marcha. Bueno, si alguno más quiere comentar a lo largo de este año, estamos en diciembre, un tiempo de balances. Si alguien quiere contar algún acontecimiento, algún hecho por el cual vivenció, experimentó, que su vida tiene sentido, lo compartimos en esta especie de saber horizontal. No me dejen hablando solo, queremos escucharlos, queremos compartir. Vamos a ver si después encontramos otro medio virtual, alguna plataforma en la cual podamos conectarnos a través del audio también, y todos puedan hablar e intercambiar, no solamente escribiendo a través de mensajes del chat, ¿verdad? ¿Alguno más que quiera contar alguna experiencia, algún acontecimiento que llegando a fin de año, mirando hacia atrás y haciendo un balance, diga, bueno, esto que he vivido dotó de sentido mi vida? O al revés, si quieren preguntar acerca de algún acontecimiento que robó sentidos a la vida aparentemente, ¿no? Algún hecho que nos resulta incomprensible para poder encontrarle alguna significación, porque seamos honestos, no todo lo que nos acontece es fácil de encontrarle un sentido. Hay un autor que es Carl Rogers que nos dice de que existen los hechos, y los hechos nunca son hostiles. Aunque no le encontremos sentido, los hechos no son hostiles, acontecen, quedará como labor del hombre, ¿verdad? Llegar a encontrarle algún para qué. Acá nos dice Lidia, qué bueno que exista este espacio. Bueno, Lidia, te agradezco esta opinión, y también agradecemos a todos los participantes que puedan estar. Me gustaría que fuera más interactivo, que hubiera más interacción, que cuenten. ¿Alguien atravesó alguna situación donde costó encontrar sentido, que quiera compartir? La compartimos, aunque no sabemos si la llegan a decir, si después hallamos una respuesta, pero al menos el hecho de compartirla ya nos alivia. Yo les voy a contar una doméstica mientras se van decidiendo. Quizás a más de uno le habrá pasado. Hace 3 meses que estoy tratando de lograr hacer algunas reparaciones en mi casa. Tengo 3 personas trabajando
y no entiendo cuál es el sentido que tiene para ellos el trabajo, teniendo en cuenta lo que realizan, lo que cobran y cómo trabajan. Me cuesta, es un tema donde me cuesta encontrar cuál es el sentido que ellos hayan a hacer las cosas así como las hacen, ¿no? Así que es una experiencia, digamos, perdón por lo cotidiano, por lo habitual, pero de todos los días, ¿no? Yo me quedo pensando, no lo digo como queja, lo digo asombrándome, viendo cómo se vive el sentido o la falta de sentido de trabajo, el desgano con que lo hacen, lo mal que lo hacen, cómo se demora, ¿verdad? Bueno, es una situación al revés de lo que veníamos hablando, en donde la falta de sentido hace que las cosas a veces no funcionen como deberían funcionar. Pero bueno, ojalá cada uno de nosotros, en cualquiera sea la actividad que realice, pueda encontrarle un motivo por el cual hacerla lo mejor posible, hacerla de modo lo más perfecta posible, lo más útil posible, ¿verdad? Donde esté plasmada toda la intencionalidad, el saber, la fuerza y la belleza que uno le pueda poner a cada obra que realiza. Nos dice Nancy, cambian los sentidos a través del tiempo en la vida. Y sí, es verdad, Nancy, estoy de acuerdo con vos. En realidad, los sentidos van cambiando porque también nosotros vamos cambiando la manera de ver las cosas, de experimentarlas, de vivirlas. Es verdad, los sentidos cambian según el tiempo, según el contexto, según las situaciones. Por ejemplo, una persona que carece de salud, que ha entrado en un estado de enfermedad, termina valorando, ¿verdad? Valorando la salud que tenía en su momento, ¿no? Hoy me tocó también con alguien que estaba dialogando en consulta, un muchacho joven de 20 y pico de años, un profesional exitoso, con salud, con trabajo, con estudio, con futuro, con vivienda. Solo le faltaba toda la cuestión social y afectiva, pero de todo el resto no podía quejarse ante la vida y ante Dios. Y bueno, por tener focalizada la mirada solo en un tema, perdía de vista todo lo otro que la vida le donaba y le regalaba, e invitarlo a hacer un recorrido por todo lo otro que la vida le daba, pudo notar de que, bueno, esto que aún no se dio, como es armar una pareja o armar un hogar a pesar de su joven edad, es algo que ya vendrá y que mientras tanto tiene muchos motivos por los cuales estar agradecido. Un saludo también para Roberto Fernando Peña, para César, que se fueron sumando. Gracias por estar presentes. Bueno, queridos amigos, van siendo las 12 menos 20. No los quiero cansar, pero les dejo la pregunta que hemos planteado en el programa del día de hoy. Quizás la volveremos a retomar en el próximo encuentro, ya más cerquita de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, ¿no? Para valorar el año transcurrido, tratar de hacer consciente todo lo que la vida nos ha donado a lo largo de este año y poder ponderarlo de modo de no quedarnos pegados solamente en aquello que no salió bien. Y a veces es mucho más grande todo lo que nos da la mitad del vaso lleno, ¿verdad? Y debemos relativizar el resto del vaso vacío. Bueno, quería recordarles que este tiempo de encuentro que hemos tenido, este espacio se llama Escucharnos para crecer juntos desde el marco teórico de la logoterapia. Los espero el día viernes próximo, y aquellos que se fueron sumando van a poder ver, yo lo subiré mañana en Facebook, en YouTube, y lo van a poder volver a escuchar en YouTube. Aquí nos escribe Estela Spano, una queridísima amiga
Dice, este año me mostró muchos hechos llenos de sentido, la llegada de nuevos miembros a la vida familiar, mi participación en un congreso internacional de logoterapia, que fue en Rusia, sobre un tema que me interesa mucho desde mi profesión, como la vida en la ancianidad fecunda. Qué bueno esto de la vida en la ancianidad fecunda, digna y con sentido. Me interesa un tema que preocupa y es el de la epidemia de la soledad. Por ahí en algún momento podemos hablar sobre esto de la soledad, ¿no? Eso me llevó a realizar un largo viaje que también tuvo mucho sentido. Estoy al tanto de ello, querida Estela, sé de toda la labor que estás realizando, sé de toda tu obra muy rica en profundidad, especialmente vinculada con el trabajo del sentido de la vida en el adulto mayor. Y esto de la soledad, sí es cierto, vivimos en una cultura en donde nos faltaría trabajar un poco más el diálogo, el encuentro, ¿verdad? Y la cultura que tenga que ver con el alojo afectivo del otro, la cultura del alojo afectivo de aquellos con quienes compartimos la vida. Dice María Rosa, gracias por tu tiempo compartido con nosotros. Agüero dice buenas noches. Judith Agüero dice gracias, me encanta la logoterapia. Bueno, queridos amigos, no quiero cansarlos, les agradezco a todos los que se fueron sumando, los invito a compartir este programa de hoy. Mañana lo subiremos en YouTube y aquellos que lo quieran volver a escuchar o recomendar a otros. Jorge Daddy dice, te comparto, yo en el balance de 2018 vi una comunidad que me parecía un desastre. Sin embargo, pude reencontrar en sus ruinas, a ver si puedo ver el mensaje completo. Bueno, en sus ruinas mucha riqueza y esperanza. Me hizo acordar a la canción que dice, es como una nuez con muchas arrugas, pero mucha mies. Un abrazo. También se sumó Adriana Witzel. Bueno, y los voy dejando con ¿quién ha dicho que todo está perdido? Para esta Navidad cierro diciéndoles, yo les vengo a dejar mi corazón. Un saludo a todos, que descansen, que tengan una muy buena noche, un muy lindo fin de semana, que nos vayamos preparando en paz y en familia para la Navidad. Y bueno, quienes quieran escuchar el programa lo pueden ver en YouTube y Dios mediante nos vemos el viernes próximo a las 23 horas. Un lindo fin de semana, un abrazo fuerte y quería pedirles una oración en el día de mañana, que es el Día de la Virgen, el Día de la Virgen, Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción. También es el día en que armamos el arbolito, pero para mí también es un día muy especial porque se cumple un año de la partida de mi madre, a quien amé y amo mucho, y es el primer aniversario que estaremos, sin su compañía física y teniéndola en nuestro corazón. Quienes quieran sumarse y acompañarnos con una oración, y por ella, que fue una persona que vivió con una entrega absoluta, pensando siempre en la familia, dando mucho de sí y amando. Bueno, la quiero mucho, la extraño mucho a mi vieja, los quiero mucho a ustedes. Hasta el próximo fin de semana, Dios mediante. Chao.